vez te has preguntado de dónde salieron las tendencias de pintura? ¿O por qué es que los artistas tienen algunos una corriente de pinturas muy parecidas? Bueno, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Silva y hoy voy a hablar sobre el cubismo. El cubismo es una vanguardia muy importante, ya que dio pie a las siguientes vanguardias. Fue la primera vanguardia y se desarrolló en el siglo XX. Bouguers's, un crítico del arte muy famoso del siglo XX, dio a conocer el cubismo como un concepto generado de imagen a partir de pequeños cubos. El cubismo da una cierta de rima opcional. O sea, es decir, el cubismo sugiere que no exista una rima dentro de un cuadro o dentro de una obra. El cubismo no tiene ningún compromiso con la realidad y tiene una libertad impresionante de representación de objetos. Es decir, todo se hace con pequeños cubos, con pequeñas figuras geométricas. Fue un movimiento artístico desarrollado en el siglo XX, como ya lo mencioné anteriormente, principalmente encabezado por Pablo Picasso, Juan Gris y Guillaume Apollinaire, entre otros. Obviamente hubo muchos, pero estos fueron los más importantes. Dentro de esta vanguardia predomina mucho las formas y el fondo, más que el volumen. Las formas geométricas son lo más importante dentro de este movimiento artístico. Gracias al cubismo se crea un replanteamiento de la obra, de las perspectivas, de la forma, del movimiento, del volumen, del espacio y del color. Porque también cuando empezó la vanguardia del cubismo, solo existía una paleta muy delimitada de los colores que se podían utilizar. Hoy en día, ya después de mucho tiempo, vimos que este tipo de paleta se extendió, los colores. El cubismo crea un nuevo lenguaje pictórico y estético. Esto implica una nueva relación entre el espectador y la obra. Es un arte mental que se desliga completamente de la naturaleza. Es un medio de expresión de ideas. Digo que se desliga completamente de la representación de la naturaleza porque la representación de dichos objetos quedaba simplemente en la representación. No parecía lo que realmente es en la realidad o en la naturaleza, pues. Me gustaría mucho hablar sobre el artista que dio pie a esta vanguardia, principalmente que fue Pablo Picasso, porque gracias a él, con la obra llamada Las señoritas de Aviñón, fue lo que dio pie, o fue la primera obra vista de esta forma, y fue el artista más importante dentro de esta vanguardia. Entonces me gustaría hablar un poco de él. Pablo Picasso nació en 1881 en Málaga y se murió en 1973. Fue un excelente pintor, conocido mundialmente, protagonista y creador de diversas corrientes artísticas porque pintaba cubismo, pero se asociaba también con otras. Su obra fue inmensa en número, en talento y en variedad. Se extendió a lo largo de 65 años, actividad creadora que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad, el goce de vida, que todo el mundo decía que siempre lo veían gozando de la vida. Bueno, pues Pablo fue famoso desde su juventud, desde que conoció la pintura, desde que agarró el pincel casi que por primera vez, todo el mundo vio talento en él. Fue muy admirado por grandes célebres, destacado por una formidable capacidad de trabajo, de dedicación. Siempre estuvo enamorado de los barrios de París y lo puedes ver representado mucho en sus obras. El sol mediterráneo, los atardeceres, los toros. Era una persona que le encantaba la fiesta brava, muy taurino, y ahí tiene muchísimos cuadros en los que pintaba toros. Le encantaba la gente sencilla y bueno, siempre tuvo como una gran afición y admiración por las mujeres hermosas y las trataba de representar de alguna forma en sus obras. Entonces, bueno,
Para concluir, yo quise hablar del cubismo porque creo que es verdaderamente algo muy importante, ya que dio pie a otras vanguardias y dio pie a que se estableciera este tipo de arte. Y creo que es muy importante porque no lo platicamos tanto como debería de ser platicado, pues ya que, como dije anteriormente, es de lo más importante para la historia del arte. Pero bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.